En la mañana de hoy vamos a hacer algo maravilloso, que es compartir la palabra de Dios juntos para ver un tema que nos duele, un tema que no nos suele gustar mucho, porque vamos a ver cómo debe vivir el creyente en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Vamos a meditar en un salmo para ver cómo el creyente debe vivir en medio de un mundo lleno de pecado, que muchas veces nos hace sufrir, ¿verdad? Muchas veces sufrimos por el pecado directamente, porque lo sufrimos en nuestra vida, a veces por causa nuestra, otras veces por causa de los que nos rodean, pero otras veces encendemos la televisión, vemos en internet y vemos cómo el pecado llena el mundo en el que vivimos y lo llena de sufrimiento. ¿Cómo vive el creyente en mitad de esta situación? El pueblo donde yo soy, yo vivo de un pueblo, Seixo es un pueblito, son 5.000 personas los que vivimos allí, pero salió en las noticias recientemente porque hubo una brutal paliza a un dueño de un restaurante por unos clientes que se suponía que iban a contratar un servicio y acabaron dándole una paliza al dueño. La madre salió a defenderlo, le rompieron las dos manos a la madre y le hicieron una brecha en la cabeza. No hace mucho en la India, un error de señalización electrónica hizo que un tren cambiara de vía de forma inadecuada, de forma errónea, y chocó contra otro tren de mercancías. Murieron más de 300 personas. En Afganistán, casi 100 personas, entre ellas 82 mujeres, estudiantes, fueron envenenadas en 2 colegios clandestinos porque ofrecían educación a mujeres en un país donde se supone que las autoridades no quieren que reciban ningún tipo de educación. Este mes de febrero se cumplen 3 años de la invasión de Ucrania y de esta guerra, ¿verdad? Y aunque es difícil hacer un recuento porque no hay cifras oficiales, pero muchas personas afirman que ya han muerto más de 1 millón de personas entre los dos bandos en esa guerra. Cada poco tiempo oímos de un atropello, de un ataque terrorista en Europa. Cada poco tiempo oímos en Estados Unidos de algún ataque en una escuela, ¿verdad?, donde mueren niños y profesores. Y estas noticias y otras igual de trágicas las podemos oír constantemente, incluso cuando no somos personas que nos dedicamos a estar al día con las noticias. Sin investigar mucho, la muerte, el dolor, el sufrimiento, las tragedias son algo que como humanidad nos acompaña allí donde existimos. Casi nos hemos acostumbrado a la tragedia y al dolor. La Biblia, que es el mejor libro de antropología que existe, que es el libro que mejor explica la condición del ser humano, que es el libro que mejor explica cuál es la situación del ser humano, nos da la razón. Nos señala que todo esto ocurre como consecuencia de la caída del ser humano. Todo esto ocurre a causa del pecado del ser humano. La raza humana está bajo la maldición de pecado y por eso la muerte y el sufrimiento se manifiestan en la vida de cada uno. Y el culmen de este sufrimiento es la muerte, que es un recordatorio constante de que somos pecadores, Aquellos que hemos sido salvos por la obra de Cristo tenemos la promesa de una vida eterna. Tenemos la promesa de un lugar donde no hay corrupción, donde no va a haber muerte, donde no va a haber pecado. Pero mientras estamos en esta tierra tenemos otra promesa dada por nuestro Señor y Salvador. Sufriremos igual que Él sufrió. Seremos perseguidos igual que Él fue perseguido. No podemos escapar de las consecuencias del pecado y todos vivimos en circunstancias en nuestra vida que pasamos sufrimiento. Entonces llega la pregunta, ¿cómo actuar cuando llega la tragedia? ¿Cómo podemos actuar cuando el dolor y el sufrimiento se manifiestan de esta manera? ¿Cómo responder cuando nosotros, que somos hijos de Dios omnipotente, nos sentimos solos y pequeños ante las amenazas de aquellos que nos rodean? ¿Cómo vive el creyente en medio de un mundo saturado de pecado, que lo lleva al dolor y al sufrimiento? Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 10 y vamos a meditar en ese Salmo, para dejarnos guiar por las palabras del salmista y responder a estas preguntas. David es alguien que vivía en medio de sus enemigos que buscaban su mal, que trazaban planes para su destrucción, y en medio del sufrimiento vamos a ver cómo él clama al único que puede hacer justicia, al Rey eterno. Fijaos, David es alguien poderoso, es un guerrero poderoso. Aun así, cuando él es atacado por sus enemigos, él no busca la venganza en su propia mano. Descansa en la soberanía de Dios, descansa en la venganza de Dios. Veremos cómo en mitad del sufrimiento el creyente se refugia bajo el amparo del Dios que reina eternamente, siendo fortalecido en su corazón y siendo vindicado delante de sus enemigos. Hoy vamos a ver cómo en la mitad del sufrimiento el creyente clama a Dios, venga tu reino.
venga tu reino. Y es esta idea del reino de Dios. El reino de Dios es la soberanía y el control absolutos que Dios tiene sobre toda la creación. En todo momento y en todo lugar Él reina. Como dice el Salmo 145:13, tu reino es reino por los siglos, tu dominio permanece por todas las generaciones. También el Salmo 103:19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino lo domina todo. Son salmos que nos muestran claramente que Dios gobierna sobre todas las cosas. Y este gobierno de Dios es en el cielo y sobre toda la creación, un gobierno que nadie puede derrotar. Es un reino invisible, pero tiene su manifestación visible aquí en la tierra. Desde Génesis 1 hasta el final del Apocalipsis vemos cómo Dios crea un reino en esta tierra, regido en última instancia por Él, bajo sus mandamientos, con un rey que ha puesto. En Génesis Adán, un rey fallido. En Apocalipsis Cristo, un rey perfecto y eterno que reina para siempre. Un reino físico que se manifiesta, en el cual se manifiestan todas las bendiciones que el pueblo de Dios puede disfrutar bajo el gobierno justo de Dios. Entonces en Génesis 1 y 2 vemos cómo Dios crea con autoridad soberana, organiza el mundo, pero en vez de ejercer Él directamente la autoridad sobre el mundo, instaura a Adán, alguien a su imagen y semejanza, para que gobierne este mundo, bajo sus órdenes, bajo su mandato, bajo su gobierno y soberanía. Así como un rey antiguo colocaba una imagen en un lugar para demostrar que esa zona estaba bajo su autoridad, Dios establece un hombre a su imagen y semejanza en la tierra, para que gobierne la tierra bajo su autoridad. Pero Satanás hizo caer al ser humano, y aquel que había sido puesto como imagen del rey acaba como esclavo del pecado. Y con él todos sus descendientes, todos nosotros. El reino invisible sigue gobernado por Dios. Dios nunca perdió el control de la situación en ningún momento. Pero el reino de los cielos en la tierra espera ahora la llegada de un nuevo rey que sea capaz de liberar a la raza humana y que sea capaz de destruir de manera definitiva al enemigo, pisar la cabeza de la serpiente, como describe allí en Génesis. Y desde ese momento la expectativa del pueblo de Dios siempre ha sido la llegada del rey. La llegada de aquel que iba a juzgar al mundo. La llegada de aquel que iba a destruir las obras del enemigo y establecer un reino de justicia, donde el pueblo de Dios pudiera vivir en bendición. Con la llegada de Jesús de Nazaret se inaugura la llegada del reino. En los evangelios lo primero que encontramos es la legitimidad del rey. En esos evangelios vemos cómo Jesús era descendiente de David a través de 2 genealogías. Encontramos también el señalamiento por parte de Dios en las palabras que recibe María. En Lucas capítulo 1, versículo 31, el Señor Dios le dará el trono de su padre David. La llegada de Juan el Bautista anuncia también la proximidad de este reino. Él dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y durante el ministerio de Jesús continuamente, Jesús enseñaba esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las epístolas de Pablo enseñan a los creyentes que pertenecen al reino de Dios, un reino que ya se ha manifestado en Cristo, que ya constan los pertenecientes al reino, los salvos por el Rey. Un reino que ya está entre nosotros, pero que no se ha manifestado en su plenitud hasta el regreso del Rey. Por eso el pueblo de Dios espera el regreso del Rey. Espera la segunda venida de Cristo, ya no en relación con una humillación, sino en gloria para reinar y para establecer un reino de justicia y de paz. Un reino que tendrá su momento pleno con el cumplimiento cuando el rey se siente en el trono con un título que ponga Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que los creyentes debemos esperar. Esto es lo que los creyentes debemos anhelar cada vez que vemos un mundo que nos rodea, que vemos la maldad, que vemos las injusticias, que vemos al débil ser tratado injustamente y vemos al impío prosperar. Debemos clamar, venga tu reino. Señor, ven a ocupar tu lugar. Y esto es lo que David va a clamar en este Salmo 10. Un salmo donde va a exponer toda la crudeza del pecado en la persona del impío. Alguien que no teme a Dios, alguien que odia la justicia, alguien que provoca dolor y sufrimiento allí donde está. Y ante esta realidad el salmista proclama su confianza y clama para que el Señor reine y de esta manera la justicia sea instaurada de nuevo. Vamos a leer este Salmo 10. Dice así el Salmo 10, ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado?
y te escondes en tiempos de tribulación. Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido. Porque el deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, su pensamiento es: no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto y lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón: no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente, sus ojos espían al desvalido. Acecha en el escondrijo como león en su guarida, acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se encoge, y los desdichados caen en sus garras. Dice en su corazón: Dios se ha olvidado. Ha escondido su rostro, no lo veré jamás. Levántate, oh Señor. Alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío Dios? Ha dicho en su corazón: tú no lo requerirás. Tú lo has visto porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Quiebra tú el brazo del impío y del malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. Versículo 16. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre en la tierra. Hasta aquí la palabra de Dios. Ese versículo 16 que bien lo resume: el Señor reina eternamente y para siempre. El Salmo se divide en tres partes. Una primera donde el salmista hace una descripción extensa de los impíos, habla de su prosperidad, de su seguridad, de su insolencia, de su engaño, de su violencia. Esta sección establece la necesidad del reino de Dios, porque la maldad es dolorosamente cruel y la justicia humana es tan inútil, que no es capaz de crear en el creyente la necesidad de confianza en Él. Solo Dios puede traer la seguridad a la vida del creyente. Solo es a Dios a quien debe clamar el creyente. La segunda sección es una oración para que el Señor ayude a los indefensos que son atacados por los impíos. Es un clamor donde el salmista va a pedir a Dios que se levante y que actúe. Y la razón que actúe no va a ser la injusticia, no va a ser el pobre, no va a ser el que es atacado. La razón del clamor del salmista va a ser la gloria de Dios. El nombre de Dios, la gloria de Dios, la honra está siendo puesta en cuestión por estas personas. Están menospreciando a Dios. Están llamando, y nos vamos a fijar, a Dios cobarde, alguien que se esconde. Y el salmista está diciendo: protege tu nombre, Señor. Están ofendiendo tu honra, están ofendiendo tu causa. Y ese es el motivo del clamor del salmista. Para terminar hablando acerca de la bendición del reino. La sección final es el reconocimiento triunfal de que el Señor es Rey, juzgará a los malvados y defenderá a los afligidos que en Él confían, donde se muestran las bendiciones del reino de Dios sobre su pueblo cuando Dios actúa. Y a través de este salmo, como he dicho, vamos a ver cómo el pueblo de Dios es un pueblo que, viviendo en un mundo afligido por el príncipe de este mundo, clama al Rey, vive en esperanza y clama para que venga a instaurar su reino en justicia, y de esta manera que toda maldad sea erradicada y el Rey se lleve toda la gloria. Así es como vive el pueblo de Dios, bajo esta expectativa de la venida del Rey. Todo lo primero que vemos es la necesidad del reino de Dios, en los 11 primeros versículos. Y estos versículos comienzan con un lamento. El salmista quiere expresar algo que está apretando su corazón, algo que está en su corazón y que lo está haciendo sufrir. Y es una emoción muy humana, es sentir que Dios está tardando en actuar, ¿verdad? Porque fijaos cómo comienza el Salmo diciendo: ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Y el salmista lo expresa con esta sensación de que Dios se está ocultando. El salmista expresa dos preocupaciones. La primera es la injusticia
pero también hay un problema mayor, la falta de intervención de Dios. Y esta expresión, en el versículo 1, no es una expresión única del Salmo 10. La encontramos en muchos otros salmos, en cómo el salmista dice, oh Dios, ¿por qué te escondes? ¿Por qué estás lejos de mí? Realmente el salmista no está diciendo que Dios está lejos o Dios que se está alejando, ¿verdad? Dios no se aleja, Dios no se acobarda ante los problemas, ¿verdad? Dios no deja que nadie le robe su gloria. Constantemente la Biblia nos muestra eso. Nuestro Dios es un Dios celoso de su gloria, celoso de su nombre, ¿verdad? Pero lo que está haciendo el salmista, y esto lo hacen mucho los salmos, es expresar con palabras lo que está sintiendo su corazón. Está como abriendo su corazón a Dios y expresándose lo que hay dentro de él. ¿Quién no siente que Dios está lejos en mitad de las pruebas, del sufrimiento o de la justicia? Sobre todo cuando nuestra humanidad busca una justicia instantánea. Somos seres humanos, nos gusta la justicia instantánea, ¿verdad? Cuando nos hacen mal, queremos que automáticamente reciban un castigo. Cuando nosotros hacemos mal, nos gusta más la misericordia, ¿verdad? Pero realmente aquí el salmista está expresando esto. Los malos están ganando, se supone. ¿Por qué Dios no está actuando? ¿Por qué Dios está tardando en actuar? Es lo que está expresando. Pero la palabra de Dios es clara. Dios es paciente y Dios actúa a su tiempo, pero la justicia de Dios se cumple siempre. Luego el salmista pasa a explicar el primero de estos problemas, la opresión de los malvados. Las personas malvadas y poderosas están tratando de destruir a las personas inocentes e indefensas para obtener de ellos lo que quieren. Y aquí podríamos pensar, entonces, bueno, este salmo lo escribe David. ¿Acaso David nunca mató a nadie? ¿Acaso David nunca levantó la espada y ejerció violencia? Cuando se pasó al bando de los filisteos, no luchó por ellos matando a personas. Cuando ascendió al trono, no estableció su reino a través de la espada. Es más, cuando David quería construir el templo, la respuesta de Dios fue no. ¿Por qué? Porque sus manos estaban manchadas de sangre, ¿verdad? O sea, fue alguien que derramó sangre. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí David? ¿No es David tampoco culpable de esto? Lo que expresa aquí David no es el acto de matar, sino la motivación de hacerlo. Está describiendo cuál es el corazón de estas personas. David fue un soldado que luchó para defender el reino de Dios, el reino del ungido de Dios, de Saúl. Luchó a su lado para defender al pueblo de Dios y la voluntad de Dios. Pero estas personas usan la violencia para otros fines. Mira, en primer lugar, su fin es la codicia, versículo 3. Son codiciosos. El versículo 3 también nos dice que maldicen al Señor. Versículo 4, son altivos. Todo su pensamiento es anti Dios. O sea, están continuamente diciendo, Dios no nos va a ver, Dios no nos va a exigir cuentas, Dios no existe, Dios está tardando porque se ha olvidado, se ha acobardado de lo que está ocurriendo. En resumen, es lo opuesto a alguien que teme a Dios. Es una descripción perfecta de alguien que no teme a Dios. La palabra de Dios nos muestra muchas veces esta idea del temor del Señor. Y nos muestra a hombres de Dios que fueron temerosos de Dios. Aquí nos están mostrando el opuesto. Es como el negativo de un hombre temeroso de Dios. Son hombres opuestos a esto. Menosprecian a Dios, se burlan de Dios. Y se burlan de su ungido, en este caso de David. David era un hombre temeroso de Dios. Lo vemos claramente cuando pudo matar a Saúl. En 1 Samuel capítulo 24, pudo matar a Saúl, pero no lo hizo. Y la razón que él esgrimió es que no iba a extender su mano contra el ungido del Señor. No es por Saúl, es por temor de Dios. Dios había escogido a Saúl y será Dios quien quite a Saúl del medio. No va a hacerlo él de manera unilateral porque teme a Dios. En cambio, estas personas son lo opuesto. El temor del Señor rige las decisiones de David. En cambio, la radiografía de los enemigos de Dios demuestra que su corazón está no solo alejado de Dios, sino en contra de Dios. Fijaos el versículo 4 del capítulo 10. El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. En todo su pensamiento es, no hay Dios. Son ateos, niegan la existencia de Dios. Versículo 11. Fijaos cómo dicen en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro. Lo están llamando cobarde a Dios. Están diciendo, bueno, Dios hace las cosas cuando hay paz, pero cuando yo ejerzo la violencia, cuando aquí el que manda soy yo, Dios se esconde. De esa manera se comportan ante
Dios y ante David. El salmista pasa ahora entonces a redactar la lista de actos que definen a estas personas. Es un salmo curioso porque en estos apenas 18 versículos, 11 son dedicados a describir a los malvados y el resto a describir el clamor y las bendiciones de Dios. Pero el salmista va a redactar una lista de actos que definen a estas personas, ya que con el versículo 3 y el versículo 4 hubieran valido para conocerlos y condenarlos, la realidad es que los versículos del 5 al 11 sirven como una repetición para que de verdad se vea la gravedad de la situación. Como cuando un fiscal no se limita a decir, señor juez, esta persona es culpable, sino que uno por uno va desgranando cada una de las causas y cada una de las pruebas que demuestran que esa persona es culpable. Y una vez que ha demostrado la primera, con la cual ya se podría condenar, sigue con las siguientes, para que no quede absolutamente duda de que esa persona es culpable. Y es lo que está haciendo aquí el salmista. Y fijaos, en primer lugar, los describe como insolentes. Son insolentes, son seguros de sí mismos en sus planes malvados, son arrogantes, son impíos, son opresores de manera premeditada. Persiguen a sus adversarios, pero fijaos, persiguen a sus adversarios, pero siempre a los débiles. Y lo hacen con desprecio. Y esta idea que expresan los salmos continuamente de describir al malvado como alguien que ataca a los débiles es una manera de expresar la maldad de su corazón. El pecado lleva al ser humano a la crueldad, especialmente con los más débiles. Aquellos que no pueden defenderse, con los pequeños, con los jóvenes, con los muy mayores. Y este sigue siendo la manera actual de que la maldad se manifiesta. En temas como el aborto, por ejemplo. En temas como el abuso de niños. Como la violencia, como el tráfico de personas, como las dictaduras donde se oprime a los ciudadanos. Siempre se oprime a los más débiles. Pero la Biblia describe la manera distinta a los que temen al Señor. Es cierto que puede haber situaciones de violencia y volvemos a compararlo con David, pero fijaos en David y en lo que se conoció como sus valientes. En 2 Samuel 23 eran descritos de una manera distinta. David mató a Goliat. Uno de estos valientes mató a 800 soldados, él solo. Otro mató a un león en un foso. Otro mató a un gigante. Hazañas que demuestran un carácter valeroso de los que temen al Señor. En cambio, estos hombres son cobardes. Solo atacan a aquellos que saben que no van a poder defenderse. Esta actitud de desprecio les hace crecer en autoconfianza. Atacan a los débiles, a los que saben que no pueden defenderse, a los que saben que no van a ir en contra de ellos, y esto les hace crecer en una autoconfianza falsa, porque confían en sí mismos. Estos hombres son cobardes. Piensan que permanecerán para siempre porque nadie podrá detenerlos. Versículo 6. Y esto les lleva a una vida donde su boca está llena de blasfemia, de engaño, de opresión, hablando maldad, malicia e iniquidad. Estos impíos no creen que Dios vaya a actuar en su contra, porque incluso niegan la existencia de Dios, y esto les lleva a pensar que pueden actuar impunemente. Igual que un país donde el Estado no puede controlar ciertas zonas del país porque hay mafias o hay señores de la guerra que los gobiernan impunemente y saben que el gobierno no va a poder actuar, la justicia nunca va a llegar junto a ellos. De esta manera actúan estas personas. La segunda descripción habla de que son traicioneros, son tramposos y atacan por la espalda, versículos del 8 al 11. Y ahora el salmista expresa cuál es el modus operandi, la manera de operar de estas personas. Como un depredador que se sienta a la espera de que sus víctimas pasen por delante para atacarlas. Y lo hace para atrapar al afligido. No ataca a los fuertes, no ataca a los que son como él, ataca a los débiles. Y es una metáfora que nos es muy ilustrativa, la de un león, ¿verdad? No para compararlos con su nobleza, la nobleza del león, sino para compararla con cómo el león ataca a las víctimas. Para compararlo con un depredador. Un león cuando va a cazar no ataca a la presa más joven y más fuerte, suele atacar a los más débiles, ¿verdad? Aquellos que tienen una herida, aquellos que están cojeando, pues los depredadores suelen ir a por los más débiles porque es más fácil cazarlos y así no corren riesgos a la hora de alimentarse. De esta misma manera, estas personas buscan a los débiles, buscan a los que cojean, buscan a aquellos que están dañados para
destruirlos. Es la naturaleza de los enemigos del rey. Es la raíz de toda su maldad. Piensan que nadie va a venir a pedirles cuenta. Vamos juntos a Mateo, al capítulo 24, para ver otro ejemplo dado por Jesús. Mateo 24. Y vamos a leer el versículo 45. Es la parábola del siervo fiel y del siervo infiel. Dice así Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su señor puso sobre todos los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando en su señor venga lo encuentra haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará. Fijaos, de nuevo la misma idea. Dios ha olvidado. Dios no va a volver. El Señor no va a volver. Versículo 49. Y empieza a golpear a sus consiervos. Y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no lo sabe. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Es una descripción del infierno, el llanto y el crujir de dientes. Pero fijaos, de nuevo, la misma idea. El hecho de menospreciar a Dios, el hecho de que el corazón este siervo diga, bueno, Dios se ha olvidado, Dios va a tardar. Sus promesas de regreso, bueno, son un cuento para niños, un cuento para consolar a los débiles. Yo me voy a dedicar a vivir la vida. Me voy a dedicar a imponer mis normas, a imponer mi ley. Es una manera de describir a alguien que no vive bajo el temor de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Crueldad, maltrata a sus consiervos. Y una vida con los que se emborrachan, con una vida con los necios, con una vida de desenfreno, ¿verdad? Esto es el corazón de las personas que realmente no temen al Señor. Este salmo demuestra cómo es la situación de la vida del salmista. Esto es lo que estaba pasando en el mundo que lo rodea. Y yo me pregunto, ¿es tan distinto al mundo en el que vivimos hoy en día esta descripción? ¿No es acaso el hombre del siglo XXI de esta manera? Sin temor del Señor, alejado de todas las cosas de Dios, diciendo, no existe Dios, con lo cual voy a hacer lo que quiera con mi vida. La maldad que rodea a la sociedad donde estos impíos, estos pecadores se niegan a reconocer a Dios y hacen sufrir a los indefensos pensando que nadie les puede parar. Esta es la manera en que vive la sociedad hoy en día, ¿verdad? Piensa que no va a tener que rendir cuentas ante nadie. Así vive el hombre del siglo XXI. Tanto en su vida personal como en su vida social. Piensan que pueden hacer lo que quieran sin que nadie les pida cuentas. En cambio, la palabra de Dios es muy clara. El Señor va a venir cuando menos lo esperan. El Señor va a venir en una hora en que ellos no lo esperan. Y su futuro es el llanto y crujir de dientes. Y entonces, ¿qué hace el creyente una vez que ha descrito el salmista cómo es la situación del mundo en el que vive, cómo ha descrito la necesidad del reino de Dios? Lo siguiente que va a hacer el salmista es clamar por el reino de Dios. Va a clamar a Dios por su reino. El salmista ahora va a clamar a Dios para que Él actúe. Le pide a Dios que alce la mano y que no se olvide de los que están sufriendo. Volvemos al Salmo capítulo 10 y vamos a leer ahora el versículo 12. Dice así, Salmo 10, del versículo 12 al 15. Levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no lo requerirás. Tú lo has visto porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Quiebra tú el brazo del impío y del malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. Fijaos el versículo 13. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Esa es la razón del clamor. El impío ha despreciado a Dios y el salmista tiene celo por Dios. Celo por la gloria de Dios, celo por la honra de Dios. Y le está diciendo a Dios, actúa, vindica tu nombre. Llamar a Dios que se levante es llamarlo a actuar de una manera inmediata. Pensar que aquel que escribe es un guerrero, es David, ¿verdad? Está clamando a que el rey se levante de su trono con su espada para actuar, para llevar la justicia. Como el siervo que le pide a su señor a que actúe en una injusticia que está ocurriendo. Y la base del llamamiento no es el sufrimiento del débil, es la ofensa a Dios.
Eso se pregunta el salmista, versículo 13, ¿por qué ha despreciado el impío a Dios? Y esto es muy importante porque expone lo que hay en el corazón de un verdadero creyente: celo por la gloria de Dios. Celo por la gloria de Dios. Cuando vemos una injusticia, cuando vemos la maldad en el ser humano, bien sea en nuestra propia vida, en nuestra propia ciudad, bien sea en otros lugares, nuestro corazón debía arder por celo por la gloria de Dios. Por ver cómo el pecado está menospreciando o intentando menospreciar a Dios. La razón de clamar a Dios no es la injusticia humana, sino el desprecio del cual Dios ha sido víctima. Lo que más ofende a David es que estos enemigos han menospreciado la gloria de Dios, y entonces el salmista llama a Dios a que haga justicia, no por los débiles, sino por su honor que ha sido despreciado. La mayor preocupación de aquel que teme a Dios es la honra de Dios, su gloria, su honra, su nombre. Cuando ve el pecado, lo ve bajo la perspectiva de que la honra de Dios está siendo atacada. Cuando la honra de Dios es atacada, clama contra el pecado y lo hace, no para ser vindicado él, sino para ser la honra de Dios defendida. Por eso el salmista, en muchas ocasiones vemos a David que dice: Dios, si he pecado, castígame. Si he pecado, que la justicia de Dios venga sobre mí, porque cuando la justicia de Dios cae sobre un pecador, la gloria de Dios es exaltada, la honra de Dios es exaltada, el nombre de Dios es exaltado. En cambio, aquí no está ocurriendo eso. David no está sufriendo el castigo por su pecado, sino que son estos pecadores que están menospreciando y atacando a Dios. Esto hoy igual no es muy importante para el mundo en el que vivimos. Vivimos en una época donde el honor de una persona no es algo por lo cual la gente se ofenda. Parece que vivimos en una sociedad donde uno se puede reír de cualquier cosa, ¿verdad? Aquello que piensan o dicen de nosotros en muchas ocasiones nos da igual o lo tenemos a menos. Vivimos en una sociedad acostumbrada a hablar mal de los libros, hablar mal de la religión y hablar mal de Dios constantemente. Y eso parece que no ofende a nadie, no ofende a nadie. Pero en la época de David el honor, el nombre de una persona era lo más importante. Era lo más grande que alguien podía tener y defenderlo era un deber. Por eso, debido a que estas personas están ofendiendo el honor de Dios, al negar su existencia y al considerar un Dios débil que no va a impedirles hacer nada de lo que quieran, David insta a Dios a que defienda su honor contra tales personas. Y entonces este clamor, por un lado, nos muestra el perfecto juicio de Dios. Versículo 14, tú lo has visto porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. Dios conoce todos los corazones, juzga justamente, por lo tanto nadie puede engañarlo. Fijaos, lo que está diciendo ahí el salmista es: tú eres un Dios justo, que aparte conoces plenamente el corazón de cada uno, para dar a cada uno lo que se merece. Tú sabes perfectamente lo que hay en el corazón de estas personas. Por eso tus juicios son plenamente justos. ¿Cuántas veces los seres humanos nos equivocamos a la hora de juzgar a otra persona? ¿Cuántas veces nos equivocamos en nuestros propios juicios? Pero eso no pasa con Dios. Él es un juez justo que da a cada uno el pago por su pecado. En segundo lugar, vemos que el clamor se basa en la experiencia. Es como Dios ya ha obrado en el pasado. Si la manera de actuar de Dios es otra, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo, dice el versículo 14. O sea, de la manera en que actúan estas personas, atacando a los débiles, lo que está diciendo el salmista aquí es, viendo hacia atrás, viendo cómo tú has actuado a lo largo de toda la historia, vemos que tú siempre has protegido al débil. Mientras el impío es el terror del débil, Dios es el refugio del necesitado. Por eso el salmista da un paso más en este clamor y pide a Dios que actúe con firmeza, de manera terrible, con dolor, sin piedad, hasta que desaparezca el impío. Este es el clamor del salmista ante la maldad del impío. Un clamor que busca que Dios actúe por amor de su gloria, que el rey actúe, que el rey reine y juzgue justamente para defender su causa. El autor del Salmo ve al mundo que le rodea y ve la actitud del impío y está harto y espantado de lo que está viendo. Pero su manera de actuar no es a través de su propia justicia, no es a través de una obra social, no es a través de la violencia. Su manera de actuar es clamar a Dios pidiendo que Él actúe y dejar que siga siendo Dios el que juzgue justamente a los pecadores. El resultado es la bendición del reino de Dios.
Porque en este salmo que estamos viendo como en medio de un mundo de pecado y sufrimiento, el creyente debe desear vivir anhelando el regreso del Rey. Hemos visto la necesidad del reino de Dios, hemos visto el clamor del reino de Dios, y ahora en los 3 últimos versículos, del 16 al 18, vamos a ver cómo termina este salmo mostrando las bendiciones del reino de Dios. Dice así: el Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido en su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás su oído para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre en la tierra. Fijaos el cambio con la acción de Dios, ¿verdad? Pasamos de unos primeros 11 versículos donde es el malo el que gobierna, es el impío el que ejerce su poder, trayendo sufrimiento, trayendo dolor, ¿verdad?, a un final de salmo donde es vindicado el huérfano, está diciendo ahí, es vindicado el débil, donde el que antes era el opresor acaba con terror y acaba desapareciendo de la tierra. La idea central de este salmo es la expresada en el versículo 16. Dios es Rey eternamente y para siempre. Y esta debe ser la idea que debe estar en nuestra mente. El pueblo de Dios tiene que tener esto marcado a fuego en su mente. Nuestro Dios es Rey eternamente y para siempre. No solo en algunos momentos, no solo en los momentos buenos, no solo cuando visiblemente vemos que las cosas van bien o nos van bien a nosotros. Nuestro Dios es Rey eternamente y para siempre en todo momento. Cuando el pueblo era esclavo en Egipto, Dios seguía siendo Rey eternamente y para siempre. Cuando Dios lo libera de Egipto, Dios sigue siendo Rey eternamente y para siempre. Cuando Dios de manera sobrenatural le da la tierra prometida al pueblo de Israel, Dios es Rey eternamente y para siempre. Cuando Dios lo quita de esa tierra por su maldad y por su rebeldía a través de Asiria, a través de Babilonia, Dios sigue siendo Rey eternamente y para siempre. Cuando las cosas van bien en tu vida, cuando sientes la mano de Dios, Dios es Rey eternamente y para siempre. Cuando el enemigo te ataca y estás sufriendo y te sientes como el salmista, como está diciendo ahí en ese primer versículo, ¿por qué Dios estás lejos de mí? Dios sigue siendo Rey eternamente y para siempre en tu vida, y en la vida de tu iglesia, en la vida de tu nación. Es una manera de enfatizar que Dios reina siempre, incluso cuando sintamos que estás lejanos, como empezó este salmo. La confianza del salmista no está en la justicia humana. Fijaos, no está diciendo aquí, voy a confiar en las leyes, voy a confiar en los seres humanos, voy a hacer un ejército, voy a instaurar de nuevo la justicia en el nombre de Dios. No está diciendo eso. No confía en la acción humana. No confía en un karma que devuelva a cada uno lo que ha hecho, sino que confía plenamente en la soberanía real de Dios. Él es Rey, y no como un rey de los que hay ahora en el mundo en el que vivimos, sometidos a un parlamento, reyes humanos con sus defectos, sino es un rey absoluto, que no responde ante nadie, el cual no tiene enemigos que lo puedan vencer. Es un rey que gobierna, un rey que legisla, un rey que juzga. Ese es nuestro rey. Y lo hace de manera recta y bondadosa y santa, rechazando el pecado, juzgando al pecador y siempre cumpliendo sus edictos. Todo aquello que Dios se propone hacer, Dios lo hace. Dios lo hace. Y aquí el salmista está estableciendo un contraste entre el presente, siglo temporal y malo, y el reino de Dios eterno, justo y universal, ya que el reino de Dios es eterno, pero las naciones han perecido en la tierra. Fijaos ese contraste que hace en el versículo 16. Dios es eterno, las naciones han perecido en la tierra. Toda la historia humana atestigua esta verdad. Porque ¿dónde está Egipto con su faraón que tenía esclavizado a Israel? Dios sigue reinando, ellos han perecido. ¿Dónde están las naciones que sometían a Israel en el tiempo de los jueces? Todas han desaparecido, Dios sigue reinando. ¿Dónde está Siria? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Persia? ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está el Imperio Romano? Todos han desaparecido, Dios sigue reinando. Hoy en día parece que volvemos a esos grandes bloques en nuestra sociedad en el siglo XXI, esos grandes bloques que había en el siglo XX, ¿verdad? Con esas naciones, con Estados Unidos, con Rusia, parece que son las más poderosas y parece que son las que gobiernan el mundo. Pero por muy poderosas que son, o muy poderosas que parezcan ser ahora mismo, nuestro Dios es el que gobierna para siempre. Esas naciones desaparecerán un día, sus líderes desaparecerán un día,
pero Dios seguirá reinando ahora y para siempre. Por eso el creyente no puede confiar en el poder temporal hoy en día. Pues es un poder que ahora está, luego no está, que es imperfecto. En cambio, aquel que confía en Dios, confía en un rey justo, perfecto, omnipotente, omnisciente, que gobierna eternamente. Solo nuestro Dios gobierna para siempre. Solo nuestro Dios gobierna para siempre. Y somos ciudadanos de un reino donde nuestro rey no puede ser vencido y gobierna para siempre. Ese es nuestro reino. El salmista confía en Dios. Él es rey, Él gobierna, aunque en este mundo veamos injusticias, maldad y al malo prosperar. Dios actúa a su tiempo, no cuando nosotros queremos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos gustaría marcar los tiempos de Dios? Pero Dios no se deja marcar la agenda por nadie, ni siquiera por sus propios hijos. Dios a su tiempo actúa. Él es paciente, pero Él es justo y a su tiempo cumple con sus amenazas. Él gobierna, aunque en este mundo lo veamos lleno de maldad y de injusticia, aunque veamos al malo prosperar y actuar con aparente impunidad. Sabemos que es algo meramente temporal, porque todos rendimos cuentas ante Dios en algún momento de nuestra vida. Puede ser que el impío no crea que Dios existe, puede ser que el impío crea que está fuera del campo de actuación de este rey, fuera de su autoridad, pero en ningún caso eso ocurre. Este rey impondrá su autoridad eterna y el impío perecerá, y aquel que no se arrepienta de sus pecados será destruido. Es lo que dice la palabra de Dios. Aquel que no incline su rodilla ante el rey en arrepentimiento será destruido. Esta es la confianza, esta confianza en Dios se mantiene y es una seguridad de que Dios acabará con toda esta maldad aterradora. La manifestación del reino de Dios nos muestra a un rey que tiene su oído atento a los humildes, a los cuales Dios fortalecerá su corazón. Y cuando ella habla de los humildes, está hablando de los creyentes. Está hablando de aquellos que confían en Dios. Con la destrucción de los impíos no solo se logra castigar al malo, sino vindicar al huérfano y al oprimido. Y lo más importante, el nombre de Dios es puesto en alto de nuevo. El nombre de Dios es honrado y la gloria toda va para Dios. Así el hombre no volverá a causar terror en la tierra. Estos hombres son los tiranos del mundo, se nos dijo en el versículo 9 y 10, que se saltaron por encima de todo para exigir cualquier cosa de sus súbditos. En última instancia, el hombre mortal enfrentándose al Rey eterno. Es lo que encontramos aquí. Tiranos terrenales contra el Dios del cielo. Y ellos siempre pierden. Los tiranos siempre pierden. Los incrédulos siempre pierden. Estas son las bendiciones del reino de Dios. En el reino de Dios el malo es destruido, el justo vindicado. El ser humano puede vivir en paz y con tranquilidad porque la maldad no está esperando en la vuelta de la esquina para matarlo, sino que Dios gobierna de manera justa, provocando la bienaventuranza de su pueblo. Para concluir, hermanos, este salmo muestra la lamentable situación de los fieles oprimidos, los cuales tienen que soportar la opresión de personas despiadadas y poderosas. Y en esos momentos el fiel, el creyente, no busca la liberación en otro sitio, sino en Dios. No busca este refrán que hay tan manido, ¿verdad? De el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Que es algo que muchas veces los políticos usan para aliarse unos con otros en este mundo. Sino que el verdadero creyente clava sus ojos en los cielos y clama a Dios y clama por su reino. Porque Él, Dios, es un rey justo y un día Él vendrá a establecer su reino entre los hombres, un reino perfecto, justo, libre del mal y que llenará de bendición a su pueblo. Israel debía desear ese día, el día del Señor. En el Antiguo Testamento el día del Señor es anunciado como un día que vendrá contra todo lo que es soberbio y altivo, nos dice en Isaías capítulo 2. Es un día cruel con furia ardiente para exterminar a los pecadores, Isaías 13:9. Es un día de destrucción, Joel 1:15. Es un día de tinieblas, Amós 5:20. Es un día de juicio donde las naciones recibirán aquello que se merecen, Abdías 15. Es un día de castigo a los príncipes y a los hijos del rey, Sofonías 1:8. Es un día terrible para los enemigos del rey, pero es un día de bendición y de gozo para el rey, como nos dice Zacarías 14, donde Cristo recibirá el trono para bendición de su pueblo. Por eso Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos, en ese momento de enseñanza de la oración, en Lucas capítulo 11, va a enseñarles a sus discípulos a orar santificando el nombre de Dios.
pero también pidiendo que se haga su voluntad, pidiendo el pan de cada día, pero también pidiendo a Dios que venga su reino. Vamos juntos a Lucas, al capítulo 11. Versículo 2. Y Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en la tentación. Venga tu reino. Aquí el que ora es el rey pidiéndole a Dios que venga su reino. Pero Jesús sabe y así lo enseña que la maldad de este mundo es algo que tiene fecha de caducidad. Será destruida cuando el reino se instaure. Lo malo seguirá prosperando, el débil seguirá sufriendo, el impío seguirá diciendo, sin temor no hay Dios. Pero todo esto tiene fecha de caducidad. La manifestación del reino ocurrirá cuando el rey vuelva a tomar posesión de su trono. Venga tu reino. Nosotros que pertenecemos al nuevo pacto lo solemos expresar de otra manera, que el Señor venga pronto. Que el Señor venga pronto a buscar a su iglesia. La idea es la misma, porque cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, sabemos que ha comenzado estos últimos tiempos, donde la maldad alcanzará cotas inimaginables, pero sobre todo que acabará con nuestro Señor Jesucristo, estableciendo su reino perfecto, santo, libre de maldad y de bendición a su pueblo. Este debe ser nuestro deseo. Esta debe ser la manera en que vivamos, clamando en todo momento esta verdad. Venga tu reino. Que nuestra vida, que nuestro anhelo sea clamar por el reino de Dios en medio de un mundo de pecado. Vamos a terminar orando. Padre, que estás en los cielos, cuando abrimos tu palabra, Padre, y meditamos en estas realidades, Padre, no podemos dejar de ver nuestra vida, Padre, y pedir perdón por nuestro pecado, Padre, por todas las veces que fallamos y ofendemos, Padre, tu bendito nombre. Pero en tu palabra vemos también estas maravillosas promesas y verdad, Padre. Sabemos que tú eres un Dios santo, que no soportas el pecado, Padre, un Dios justo, que lo castigarás en su momento, Padre. Pero también sabemos que eres un Dios paciente, Padre. Sabemos que eres un Dios que ha determinado, Padre, una salvación de tus escogidos. Y, Padre, cuando abrimos tu palabra y vemos esta maravillosa verdad, Padre, no podemos decir más que esto. Venga tu reino, Padre. Que este mundo en el que vivimos pase lo antes posible con su maldad, con su sufrimiento, Padre, con todo lo que podemos ver, Padre. Y que tú obres, Padre, para que tu reino eterno y para siempre se instaure en esta tierra, Padre. Y de esta manera podamos tener paz y tener descanso, Padre. Te pedimos, Padre, también ahora te quiero pedir por esta iglesia, que tú la ayudes a ser de ejemplo, Padre, en esta ciudad tan llena de idolatría, Padre, tan llena de pecado. Que tú bendigas a Tan y a su familia, Padre, que bendigas a esta iglesia, Padre, para que puedan ser luz en mitad de esta oscuridad, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.